capítulo muy interesante. Ya hemos visto en la primera parte los mecanismos de control del organismo. Y está el sistema nervioso que tiene algunas particularidades como el del control rápido. Yo quiero caminar, yo quiero escaparme, yo quiero decidir y la respuesta es inmediata. Pero hay otros mecanismos de control, por ejemplo, la regulación de la liberación de compuestos energéticos como la glucosa, que tienen un mecanismo de control bastante complejo que en ambos casos se van a ir integrando estos dos procesos. Así que les pido su máxima atención que ha pasado. En el transcurso de estos días vamos a, dentro de la planificación que vamos a alternar entre docentes, entenderán ustedes, no debía ocurrir esto, porque yo trabajo en otra institución y el martes es difícil para mí asistir. Entonces hemos coordinado con otro docente, el doctor Popari, que también maneja esto, es indistinto manejar. Y por eso es que el martes no me van a ver y vamos a contestar. Y lo que se va a hacer en esta clase, en estas 3 clases, es realizar un inventario de todas las hormonas que existen en el organismo. Enseguida vamos a hacer la inventariación. Dice agrupa las hormonas según sus propiedades químicas y algunas propiedades que le hacen a las hormonas, explica las funciones hormonales, describe su síntesis y mecanismo de acción, contrasta los efectos fisiológicos con enfermedades endocrinológicas. Algún profesor decía esto, ¿no? No se puede pensar que todo fuera un color. Si todo fuera verde, yo no puedo identificar y decir aquel color verde, miren la tonalidad. Si hay otro color diferente, entonces podemos contrastar. Lo único que hace es que la fisiología normal muchas veces no se puede entender cuando no se contrasta con algunas enfermedades. Por eso es que se hacen ejemplos y vamos a hacer ejemplos para contrastar. La intencionalidad de realizar casos problema, justamente está cumpliendo esta última parte de la competencia. Bueno, y aquí tienen la bibliografía, no está Husserl, y hay otro libro italiano que tampoco está en esto, no tiene mucha difusión. Cualquiera de los libros, el que tiene buen contenido, está bien adelantado, es el de Presgueles, todo este libro, después del Borón, ¿no? Yo creo que Borón es la vanguardia de la literatura, y las otras, ¿no? Por ejemplo, Costanzo habla de una manera muy sintetizada, muy resumida, y hay una parte del Constanzo es interesante, donde dan casos problemas, no solamente de este capítulo, sino de los otros, casi resumido, y a veces uno tiene que acudir a eso para entender. O sea, una etapa donde tienen que lanzarse el conocimiento, darse desde lo más simple a lo más complejo. Y ahí está la literatura. Bien. Ya hemos dicho que uno de los mecanismos de control es el sistema nervioso, que tiene su base en una red neuronal con sus efectos de electricidad y compuestos químicos. Es una red electroquímica con terminaciones nerviosas que van a liberar a las sustancias denominadas neurotransmisores. Tenemos aquí el sistema endocrino que necesariamente el principio es que se libere un producto, un compuesto químico de una célula endocrina necesariamente vía
viaja por líquidos, estoy diciendo, no estoy diciendo la sangre, pero en este caso, clásicamente, viaja por la sangre, hay que verter en el torrente circulatorio para luego llegar a la célula blanco, célula diana, célula efector. Este es el mecanismo de lo que es el sistema endocrino. Y vamos a entrar a las definiciones. Y vemos aquí una definición un poco desactualizada, pero para entender cómo ha sido la evolución del proceso de este capítulo. Es aquella sustancia, estamos hablando de hormona o producto de la secreción de determinada glándula del organismo, que es transportada por la sangre, cumple la función de regular la actividad de los órganos. Aquí está, porque está ocurriendo lo que dice la descripción, y que se está produciendo, está vertiendo al torrente circulatorio y actúa sobre receptores específicos en las células del intestino. Y el otro término, una autacoide, ahí está la definición, es una producción propia de una célula que tiene acción en sí misma o puede actuar sobre las células contiguas. Aquí es un sistema de control. Nosotros podemos mencionar como ejemplos la histamina, la serotonina, las raceminas, las prostaglandinas, leucotrienos, pero también están algunos ejemplos como los linfocitos T, como las células cancerosas que se retroalimentan entre sí para producir efectos magnificados. En el caso de los linfocitos T serán para mejorar la acción defensiva. En el caso de las células cancerosas, obviamente no es un efecto benéfico para el organismo de este hecho, pero así el organismo funciona. Ahora, esta es la definición actual y vamos a ir aclarando aquello. Según Roger Guillermi, médico endocrinólogo, en el año 1977 justamente fue ganador del premio Nobel. Él era un médico franco-norteamericano que revoluciona la endocrinología, descubre algunas hormonas liberadoras hipotalámicas y eso le hace acreedor al premio Nobel. Pero sobre todo dicen, fíjense ustedes, vamos a leer a Dini, es cualquier sustancia que liberada por la célula actuase sobre otra célula, tanto cercana como lejana, e independiente de la singularidad u ubicuidad de su origen. Eso es de cualquier sitio y sin tener en cuenta la vía empleada para su transporte, sea circulación sanguínea, eso es el concepto anterior, flujo axoplásmico o espacio intersticial. O sea, en este caso, los mediadores químicos, los neurotransmisores, podemos hablar también de la oxitocina, de la vasopresina, que a través del axoplasma van llegando al lóbulo posterior para su liberación. Entonces, antes exclusivamente hablábamos de un neurotransmisor o una hormona secretada en esos sitios, pero hoy por hoy todo eso involucra lo que es una hormona. Eso es lo que dice Guillermi, y gracias a este concepto es que ya no se refiere solamente de que estas hormonas se puedan verter al torrente circulatorio y llegar a destino. Fíjense, las personas que quieren encontrar estas imágenes no es necesario que saquen fotos, siempre les voy diciendo la bibliografía. Esto está en 3 gueses, el subtítulo de 3 gueses, pueden anotar ahí, ver 3 gueses y la figura la van a tener así, la explicación, todo esto que le hace a la calidad de la información. Y acá vemos un efecto autócrino, lo que decíamos con las sustancias autacoides. Esta célula produce una hormona, un compuesto químico, y va a actuar sobre sí misma. Ya les decía de los linfocitos T que actúan sobre sí misma, haciendo que esta célula se estimule aún más. Luego, el efecto
parácrino, donde la célula secretora está en la misma población de células locales, que produce una determinada sustancia y que va a actuar sobre las células vecinas, en este caso a la derecha y a la izquierda respectivamente. Este es el caso del óxido nítrico. El óxido nítrico, saben ustedes que es un gas, pero que tiene efecto hormonal. Ningún libro, ni Guyton, ni Gannon, los clásicos que describimos, habla de esta posibilidad. Sin embargo, hay un libro de anatomía y fisiología que sí considera dentro de la clasificación a este gas como una hormona. Su efecto es inmediato. Yo les voy a ir describiendo cuando hablemos de la biosíntesis de esta hormona, que en la altura cobra importancia porque tiene un efecto vasodilatador. Ustedes saben que en la altura hay hipoxia. 2/3 de lo que ocurre en la costa, estoy hablando de la proporción de oxígeno, del porcentaje de oxígeno, de la presión parcial de oxígeno que hay en la costa, que es más o menos 160 milímetros de oxígeno. En La Paz está alrededor de 104. Si nosotros hacemos cierta proporcionalidad de 150 a 100, digamos, apenas 2/3 partes de ese nivel de 160 nos llega a nosotros. Y la hipoxia provoca vasoconstricción pulmonar. Y nuestro querido amigo, el doctor Ricardo Amaro, a quien lo consideramos una persona que está en la vanguardia de la ciencia, sobre todo en esta parte, nos decía en una conferencia que cuando lo invitamos al hospital, decía él, ¿no?, que los recién nacidos deberían tener oxígeno de apoyo en ese momento, porque ya la hipoxia que pone en contacto con el bebé tendría consecuencias de vasoconstricción y a la larga tendría efectos de hipertensión arterial pulmonar. Pero como en el Tíbet, como en Nepal, los habitantes que están al mismo nivel que La Paz y el Alto tienen mecanismos genéticos. A lo largo del tiempo se han adaptado estas personas y nosotros también nos hemos adaptado a la altura. Y aquí hay que resaltar la importancia del óxido nitroso, que tiene un efecto vasodilatador frente a una situación de hipoxia. Este es un mecanismo compensador. Acá tenemos lo clásico: célula secretora, sangre, célula efectora. Esta es una acción endocrina, como ya habíamos descrito en la primera parte, pero estamos reforzando lo que dice Guillermín. Hablamos también de la célula secretora, en este caso el efecto femoral que dice, ¿no? Feromonal, o sea, las feromonas. ¿Qué son las feromonas? Son compuestos que se difunden, que se van por el aire. Nosotros somos también unos animales dentro de la escala del grupo este, y que habría de alguna manera en las personas esa afinidad de atracción, sobre todo entre las parejas. Y lo que alguna vez he escuchado de ustedes, es que tienen química, se entienden también, entonces será el efecto de las feromonas, aunque hoy por hoy esta situación no es tanto así, ¿no? ¿Dónde trabaja? ¿Qué hace? ¿Cuánto de dinero maneja? Etcétera, ¿no? Ya la coyuntura actual ha cambiado esa situación, solamente que era eminentemente animal. En ellos sí se puede ver aquello, que los animales controlan su espacio de dominio, de liderazgo, y hay un apareamiento de eso. Los que hacen veterinaria seguramente nos explicarán con lujo de detalles. Todas las feromonas intervienen de esa manera. Ahora dicen que hay algunos perfumes, dicen que hay, yo no he investigado, no he ido al detalle que tendrían
este efecto. Luego, las neuronas también producen neurotransmisores. Desde el punto de vista de Guillemin, ya no serían solamente, serían hormonas en general, que van a la circulación y cumplen su efecto a distancia. Esto lo vamos a aclarar cuando hablemos con detalle de la parte medular de lo que son las glándulas suprarrenales, que son, ahí vamos a hacer énfasis en lo que es la adrenalina, la noradrenalina, que son neurotransmisores compuestos, que son hormonas en realidad y que tienen acciones a distancia. Luego vemos que esto ya conocen la sinapsis neuronal, que es otra forma de comunicación, acá se produce y esta tiene una respuesta. Esto es lo que quiere decir Guillemin. Ya no se queda simplemente en que este compuesto va a la sangre y cumple su función a distancia. Ya no hay ese concepto así tan restringido. Y acá vemos los parecidos, las diferencias, la precisión que ocurre entre el sistema nervioso y el sistema endocrino. Desde el punto de vista de la transmisión, que es a través de los nervios en el sistema nervioso y a través del medio interno, el sistema hormonal. Cuando digo medio interno, ¿a qué me refiero? Tanta énfasis que hago, les voy exigiendo. ¿A qué se refiere el medio interno? ¿Qué es? Con una palabra. El líquido extracelular. O sea, en las hormonas van a verter como una característica, aunque con Guillemin está cambiado, se van a verter al líquido extracelular, al medio interno, para que a través de ella pueda difundirse. La velocidad de respuesta es rápida en el sistema nervioso. ¿Cuánto es la velocidad? La velocidad máxima de las neuronas se entiende que son las mielinizadas. 120 metros las mielinizadas. Y las fibras C, obviamente que tienen menor velocidad. De todas maneras, comparando, tiene una velocidad rápida de respuesta y en el sistema hormonal es lenta. La duración de la respuesta es corta. En el sistema hormonal es prolongada, retardada. La especificidad de respuesta muy específica y en la hormonal poco específica. Y las funciones, situaciones de peligro, el caminar, etc. En realidad, ustedes han tenido la oportunidad y han dado al primer examen y allá está muy enfatizado el tema de lo que son los niveles, los reflejos. Un reflejo es un acto no consciente. En el tema de la caminata, en el tema de la marcha, yo estoy hablando, pero no me estoy dando cuenta cuál pie levanto, el derecho o el izquierdo. Entonces hay un chip a nivel medular que hace que todo eso se integre. O sea, en fracciones pequeñas realizan estos reflejos. Y en el hormonal está efectos más duraderos, más largos, como es el metabolismo, la reproducción, etcétera, etcétera. Entonces, esas son algunas comparaciones, algunas diferencias que ocurren. ¿Y qué vamos a estudiar? Estudiaremos a las denominadas glándulas. En el pasado, algunos autores describieron las glándulas y las hormonas clásicas. Y hoy se abre una adenda y habla de las hormonas no clásicas. Entonces los leucotrienos, las hormonas gastrointestinales, no se escribía tanto al respecto. Hoy por hoy ya se está englobando todo eso. Y vamos hablando de estas siguientes glándulas. Bueno, en realidad el hipotálamo es tejido nervioso exclusivamente importantísimo, y creo que el día lunes vamos a hablar sobre el hipotálamo,
importante zona de integración donde se generan reflejos como el hambre, la sed. Allí está el ritmo circadiano, el reloj biológico y otras funciones más. Luego se contacta por la vía neuroemal a la hipófisis, que hace muchos años también se decía que era el director de la orquesta, que controlaba. Es un conjunto de células que producen muchas hormonas que vamos a ir mencionando en su oportunidad. Luego está la glándula tiroides, que es responsable de la actividad metabólica, termogénica, importante en la biosíntesis de proteínas. Está en relación con el crecimiento. O sea, hay un conjunto de hormonas que van a intervenir en el desarrollo y crecimiento, como la hormona del crecimiento per se, no puede ser en otro lugar. Y así sucesivamente, los estrógenos también, está la testosterona está también. Y acá están, detrás de la glándula de la tiroides, están las paratiroides, son como la morfología de las lentejas, que tiene la función de regular los niveles de calcio, ¿no? Sobre todo incrementan. Y en medio de la glándula tiroides son las células parafoliculares. Estoy hablando de la glándula tiroides, que están las células parafoliculares y secretan una hormona antagónica a la hormona paratiroides. Después están las suprarrenales. Estas glándulas suprarrenales que secretan muchísimas hormonas, está distribuida en 3 capas. No voy a describir, me dan ganas de seguir hablando de eso, pero en el capítulo respectivo vamos a hacer que están relacionadas con la aldosterona, con el cortisol, con la dihidroandrosterona sulfato, y en la parte del núcleo están las catecolaminas. Entonces lo dejamos ahí, que están relacionados con el estrés. Yo tengo que dar examen mañana y tengo que estudiar. Yo tengo que dar clases mañana a las 8. ¿Y quiénes serán los estudiantes? Se genera una preocupación. Yo que llevo tantos años trabajando aquí, siempre hay una consideración de perder un detalle. Hasta puede haber un error también durante la comunicación, durante la exposición. Entonces, están las suprarrenales, está la glándula pancreática. Es interesante porque el páncreas no tiene control hipotalámico, tiene control local. Responde a la producción de insulina, glucagón, polipéptido pancreático, que son hormonas que van a permitir el manejo energético de la glucosa. En el sexo femenino están las gónadas femeninas, que son los ovarios, bien, el hombre, los testículos, que responsables de la producción de testosterona y espermatozoides. En este lado, producción de óvulo y hormonas estrogénicas, progesterona. Eso vamos a ir detallándolo, como saben ustedes, es una clase introductoria y por eso es que escribe de esta manera. Clasificación de las hormonas y sus lugares de producción. Bueno, a veces pasan estas cosas. Y aclaramos. Y hemos visto a través de la figura dónde está. Fíjense, aquí en esta clasificación no habla de las hormonas hipotalámicas. Este es un punto de vista clásico. Las hormonas hipotalámicas están dentro de las hormonas no clásicas. De todas maneras, se las va a mencionar. Y vamos haciendo. Yo quisiera, miren, es una recomendación. Yo critico muchas cosas. Nosotros debemos tratar de fijar el conocimiento. Primer inventario, ¿cuántas hormonas son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Primero ven el número. Después ven
el lugar donde producen sus efectos. Así, por ejemplo, de arriba para abajo, la primera glándula es la tiroides. Después va bajando, puede ser la prolactina, ¿no? Que no tiene efecto. Vamos a decir continuamente durante el embarazo. Luego están las suprarrenales. De las suprarrenales están las gonadas. Y después están las hormonas que no tienen un sitio específico. Porque hay hormonas que van a cumplir en diferentes lugares y hay otras que van a cumplir solamente en un lugar definido, en una célula blanco específica. Bueno, entonces tenemos en primer lugar aquí está la hormona de crecimiento. Yo empiezo a hablar por la glándula tiroides. Fíjense, hormona estimuladora de la tiroides, la TSH. Luego más abajo está la ACTH, hormona adrenocorticotrópica o ACTH. Estas abreviaciones son anglosajonas, por si acaso. Así nos hemos acostumbrado a vivir de otras ciencias más allá de las fronteras. Yo me preguntaba, ¿por qué nosotros no podemos darle nuestra esencia propia y sacar un libro y decir esto nosotros? Creemos que esto es así, pero en todo pasa, ¿no? Vemos afuera y creemos que estamos muy bien cuando conseguimos. La ACTH, después estaría la folículo estimulante con sus dos, ¿no? Las hormonas gonadótropas se llaman las dos, la FSH y la LH, que van a actuar respectivamente en los ovarios y los testículos. Después estaría la prolactina y finalmente vemos la hormona de crecimiento, que no tiene una glándula definida, van a actuar sobre el hígado para producir las somatomedinas. Son moléculas parecidas a la insulina. Luego está a nivel del tejido muscular, tejido óseo, etc. A ese nivel va a actuar la hormona de crecimiento. Estas son las hormonas liberadoras de determinadas hormonas. La glándula tiroides, ya estamos entrando a la tiroides, que produce la T4 y la T3. La T3 se considera como hormona activa y la T4 como prehormona. La finalidad es esta que ya les dije anteriormente, está relacionada con el crecimiento y con el manejo energético. Y la calcitonina. Pero la calcitonina está en las células parafoliculares, es decir, vamos a ver en su momento ya con las prácticas. Glándula paratiroides, islotes de Langerhans, insulina, glucagón, somatostatina, las suprarrenales, lo que les decía, ¿no? Esto es en la parte del núcleo. Este es en el segundo nivel, la aldosterona en el primer nivel y el sulfato de hiporendiario. El sulfato de hidroepiandrosterona. Esa es la hormona que está primero, segunda, en la tercera capa alta. Pero vamos a ver eso en la parte respectiva. A ver, seguiremos valiéndonos este detalle. Entonces, hemos hablado, ¿no? Suprarrenales, ovarios, lo que sí. Estrógenos, progesterona y inhibina, y la inhibina también está acá, porque les dije testosterona, hormona antimülleriana. Vamos a ver esto, aparece en un determinado momento en mayor concentración. Seguimos entonces. Veremos. Bueno, aquí están las hormonas hipotalámicas. O sea, esas que hemos descrito al principio de la anterior lámina, estas son las que están por encima. ¿Y cuáles son? La hormona antidiurética,
y la vasopresina, vasopresina y la oxitocina. La ADH es lo mismo que vasopresina. Aquí debería decir una disyunción, sí, no, una conjunción, ¿no? ADH o vasopresina es lo mismo. Se conoce también como adiuretina. En algunos textos está así, no todos, en todos ellos. Y luego está la oxitocina, la hormona del parto, que se llama. Después tenemos aquí el lóbulo anterior de la hipófisis, tenemos la hormona liberadora de cortisol. Otra vez volvemos a la nomenclatura anglosajona. Esto es releasing, quiere decir liberadora. Hormona liberadora de corticotrofina, hormona liberadora de tirotrofina, hormona liberadora de hormona liberadora de gonadotrofinas. Esta GNRH también se puede abreviar como LH-RH con letras mayúsculas. Es la misma hormona. Hormona liberadora del crecimiento. Esta es la liberadora. La somatostatina es una inhibidora, tiene efecto contrario. Y la dopamina, importante hormona que inhibe la liberación de prolactina. Antes se hablaba de una hormona inhibidora, que no se decía factor. Hace muchos años no se conocía la secuencia molecular, por lo que alguien decía, echaba un juguito y producía efectos. Dice, es un factor, hay algo que está haciendo que se produzca. Pero la ciencia ha dado respuesta y cuando ya se conoce su estructura, ya no se habla de factores, sino se habla de hormonas. Esa es la particularidad del encéfalo, también produce melatonina, el corazón, el péptido arterial natriurético. A ver cómo es. Lo vamos a ver en hiperaldosteronismo primario y secundario. Entonces, eso quiere decir que en las suprarrenales, en los riñones, la eritropoyetina. En el tejido adiposo, la leptina y la adipoyetina. La eritropoyetina ya conocen, está producida por la estimulación de la hipoxia. Hemos revisado dónde se sintetizaba la eritropoyetina. Era en las células intersticiales renales, profundas, un tema que sigue en discusión. Y en el tejido adiposo, la leptina, la hormona de la saciedad y la adiponectina, que son otra hormona que está en el tejido graso y que va a favorecer la acción de la insulina y favorece la captación de grasa en el tejido pie. Hasta ahí. Aquí hay todavía más. Y en el estómago, fíjense, gastrina, somatostatina, la famosa credelina. Cuando hemos repasado ayer, ni siquiera hemos mencionado a la credelina. ¿Y qué hace la credelina? Es la hormona que genera hambre. Fíjense ustedes que hoy por hoy la cirugía bariátrica que se llama evita que el estómago produzca esta sensación de hambre a través de la credelina. Entonces la cirugía bariátrica tiene la capacidad, tiene la misión de que se bloquee. La cirugía bariátrica está recomendada en pacientes con obesidad mórbida. Aquí nosotros teníamos un funcionario, la gordura no es sinónimo de buena salud, como en el pasado.
tenía un amigo que criticaba. Antes las mujeres sexys eran gordas, no te fijas en las pinturas de Leonardo da Vinci, no hay como son las modelos hoy. Entonces, así era. Entonces, hoy por hoy eso está cuestionado y en la obesidad mórbida se practica la cirugía bariátrica justamente para bloquear la liberación de insulina y no tenga hambre esta persona. Luego, en el hígado hay factores de crecimiento. En el intestino, ya saben ustedes esto, ¿no? Células S, células I, entre otras, péptido insulinotrópico dependiente de la glucosa, péptido inhibidor de gastrina, motilina, fíjense. Lo hemos dicho en la clase de ayer, el PIC tenía relación con las dos acciones que tiene. Péptido inhibidor gástrico, porque inhibe la motilidad y la secreción gástrica. Se genera en el duodeno. Pero también péptido inhibidor gástrico, o sea, PIC, a través de esa misma abreviación quería decir esto que está aquí. Péptido insulinotrópico dependiente de glucosa. O sea, los carbohidratos y las proteínas que llegan producirán liberación, preparación de insulina para eventos futuros. Eso es en el inventario de lo que tenemos. Y finalmente tenemos en los pulmones la angiotensina 2. Hemos repasado en qué, en la parte de renal, fisiología renal, ahí hemos dicho que dentro del sistema renina, angiotensina, aldosterona, la angiotensina 2 tenía un efecto de generar un potente vasoconstrictor y estimula a la corteza, a la primera parte, para la liberación de aldosterona. En este caso, se lo ve de esta manera. En el riñón, la 1,25 de hidroxicarbocarciferol, hormona destinada a la absorción de calcio. En el tejido adiposo y la 17 beta estradiol. Fíjense ustedes, tejido adiposo, glándulas mamarias y otros tejido adiposo. La vida me ha enseñado a mí muchas cosas. Bueno, ya he visto todo, a mí me ha pasado de todo en la vida y puedo decir que esa es mi experiencia. Dice que la suma de los errores es la experiencia, ¿no? En el hospital ahora, ¿no? Yo me dice, y es que ese tiene una experiencia, dice, ¿no? Se le ha muerto paciente, se le ha complicado, ha tenido demandas legales. Bueno, ese es el médico. Cuando uno es médico y no hace nada, pero ¿de qué va a hablar? ¿Qué pasa? Y ciertas personas así, que están caminando mayores de 35, 40 años, esta señora tiene una tormenta de hormonas esteroideas y seguro que tiene tumores dependientes de hormonas sexuales. La miomatosis uterina es dependiente de los estrógenos. Y como es gordita y tiene grasa, va a haber la conversión de testosterona a 17 beta estradiol. La transformación es recíproca. En algún momento puede haber que se vuelque y en vez de producir estrógenos produzca testosterona. Por eso que hay algunas señoras que aparentemente hasta bigotes parece que tuvieran cuando se las ve muy de cerquita, así, algunas es azul, pero ellas no saben. Pues hay que ver eso. O veces seguro que va a tener hormonas estrogénicas abundantes y va a ser propensa a tener estos tumores, ¿no? La mujer que crea miomas, o sea, ¿qué es un mioma? Es simplemente unas tumoraciones que aparecen en el útero, como bolas así, que aparecen y que pueden producir sangrado, pueden producir otras alteraciones, dependiendo del tamaño y donde esté ubicado exactamente. Entonces, esos son los miomas y son estrógeno dependientes. El dicho dice, mujer que no crea niños, crea miomas. Y ¿cuántos hijos tiene? Ah, no tengo. Es gordita, seguro que tiene miomas.
Miren, no somos brujos, nosotros no estudiamos, no vemos en la boca, nada, sino es que nos sentamos aquí horas de horas, nos sacamos la mugre discutiendo, a veces clases abusitas. Entonces, eso es lo que ocurre en este tema. Después la testosterona. Fíjense dónde también pues, glándulas sebáceas y otros órganos. Aquí hay que aclarar por qué. Porque las glándulas sebáceas son dependientes de esta dihidrotestosterona. Durante la adolescencia hay pues una elevación de hormonas androgénicas, y esas hormonas androgénicas, entre sus efectos, causa agresividad. Los animalitos, los pollitos, se quieren hasta pelear. Y no sé, creo que ya no pasa, ustedes con el celular están tan dependientes. En mi época, tercero, cuarto, segundo, los chicos, ¿no? A querer, ya, a la universidad, a la U vamos a pillarnos ahí. Yo soy davilista, estudiaba en Lugo Dávila, y nos salíamos ahí, había una calle, estoy yendo a estudiar a la U, decía, era una calle que entraba por este lado y salía, y ahí era sacarse la nube, ¿no? Pero ¿por qué era eso? Por la elevación de las hormonas, como en este caso como la testosterona, ¿no? Y esa elevación de testosterona hacía que se cambie a su forma más poderosa, que es la dihidrotestosterona. Y la dihidrotestosterona produce acné. ¿Quién no quisiera tener acné? Dice, ¿no? Te está marcando la edad. Esto es lo que pasa. Y la dihidrotestosterona, esto vamos a ver en el desarrollo, que también es la hormona más potente, que se sintetiza en estos niveles. Y en muchos órganos la T3. La T3, ¿qué tiene que ver aquí? Lo que pasa es que hemos dicho que la T3 es hormona activa y se transforma a partir de la prehormona, que es la T4. Entonces, la T4 se degrada por las deshidrogenadas. Eso con el doctor Copari van a ver por algunos detalles. Hasta este momento todavía faltan, ¿no?, las interleuquinas. No hemos hablado siquiera de eso, pero no se lo vamos a decir. O sea que el mundo hormonal aún todavía falta por explorar. En el tubo digestivo, lo mencionamos, se han descrito como unas 22 hormonas. Nosotros estamos viendo apenas unas 5 o 6, las más notorias. Estamos viendo. Listo. Dentro de ahora vamos a ver la clasificación desde el punto de vista de su solubilidad. Podemos hablar, en este caso, de las hormonas liposolubles, que son las hormonas esteroideas. Las hormonas esteroideas tienen base al colesterol. ¿Cuáles son esas hormonas? Todas, excepto las de la médula, de la corteza suprarrenal. Hablamos de aldosterona, de cortisol, de los hormonas sexuales débiles, hidroepiandrosterona, sulfatos y otros. Tenemos a las hormonas sexuales, estrógeno, progesterona, testosterona, la vitamina D. Son productos que tienen una molécula básica que es el colesterol. Son las hormonas estériles. ¿Cuál es el mensaje? Que estas hormonas, como las hormonas tiroideas y como el óxido nítrico, aquí la T3 y la T4, no está mencionado esto, tienen la posibilidad, por su liposolubilidad, de poder salir de la célula a través de la membrana celular y poder también entrar a la célula de destino, la célula blanco, sin necesidad de tener algún mediador, como en el caso de las siguientes. Se necesita un receptor de membrana, receptor nuclear, receptor citoplasmático. En este caso, no tienen la necesidad, si la comparación vale, de tocar la puerta para que alguien le hable, si no se echan directamente hacia el citoplasma. Y aprovecho la oportunidad para decir lo siguiente: que estas hormonas liposolubles, cuando tienen un estímulo, no tienen la necesidad de acumularse en vesículas como lo hacen las siguientes hormonas.
Estas simplemente se sintetizan, tardarán, o sea, se acumularán un poquito porque el estímulo es fuerte y después se van liberando, porque son liposolubles. En cambio, las hidrosolubles son aquellas que necesitan acumularse. Las catecolaminas, los petriciproteínas y los eicosanoides. Me refiero a las prostaglandinas. A veces nos descuidamos, ¿no? Y dije yo, hay que darles prostaglandinas. Van a la farmacia, ven, ¿qué cosa quiere? Se ha caído, quiero un paracetamol. Cuando se acuerdan del nombre, ni siquiera necesitan médico. Si compran o algo, sí, mejor le daré esto. Y a veces es grave. La vez pasada una anécdota, jugando una niñita se cae, se golpea la cabeza y los chicos la llevan a la cama porque mamá iba a llegar y se iba a saquear y la chiquita estaba dormida. Y no despertó nunca más. Se murió. ¿Qué pasó? Ha ocurrido un accidente cerebrovascular, o sea, ha habido un accidente cerebrovascular por traumatismo y se murió. ¿Qué pasaba si alertaban? El destino hubiera sido otro. Hay cosas así que minimizamos. Y uno de los grandes problemas de salud en Bolivia es que se llega tarde a la consulta. Después de una semana, tengo un parto hace 15 días, está con sepsis y candidato a morir. Después, negligencia médica. Por eso hay que cambiar el currículo. En el colegio hay que darles estas situaciones de alarma. No es cuestión de se ha caído, ahí le cuesta, ahí le he hecho tomar un apendicitis. Los apendicitis son así. Hay un apéndice, pero fuera del síntoma, cuando revienta mejora en algo. Y después viene lo peor. Si no llega a manos del médico, se va a morir. Las catecolaminas, ya saben ustedes, adrenalina y noradrenalina, péptidos y proteínas. A ver ustedes, la insulina es una proteína y alguien te corta, no señor, no es una proteína porque las proteínas son de más de por los usos y costumbres, como dicen las escrituras, se la acepta como una proteína. Entonces, hemos descubierto que vamos a entrar en este. Esta es una clasificación de las hormonas. Pero hay otra que a mí me encanta, esta presentación, solo que tienen algunos defectos que hay que completar. Y esta es desde el punto de vista clínico las hormonas. En esteroideas, que son todas estas, y los que se dicen, en la anterior lámina no estaba registrado, me dicen ahora, por favor. 56. 56. ¿Eh? 8:56. Ya, 8:56, 3 minutos más. Voy a aprovechar porque a veces uno en la charla se entusiasma, le pone haciendo algunas cosas, pero eso a veces es beneficioso. Porque dice, ¿te acuerdas de eso? Las esteroides es el cortisol, la aldosterona, estrógenos, progesterona, testosterona, todo lo que he dicho. Las no esteroides, ¿qué son? Las hormonas polipeptídicas, proteínas, la GH, aquí están todas las hormonas. En realidad nosotros nos vamos como polipeptídicas a las de la hipófisis, las del hipotálamo, sobre todo. Y aquí están ellas. Yo quiero hacer énfasis en esta parte de las glucoproteínas. Hay un libro que escribe un colega, ¿cómo decía de las gonadotrofinas? Las gonadotrofinas son proteínas, pero no es así, porque no es así. Y en el libro estaba escrito. Yo lo siento porque el que estaba leyendo era un residente y dice, no es así. Y ahí tenía que venir la clase. Efectivamente tienen una base proteica, pero además están presentes moléculas de azúcares. Por lo tanto, no son proteínas exactamente, sino son glucoproteínas. Y están la FSH, LH, TSH y la HCG. ¿Dónde? Ya quiero seguir hablando, lo dejaremos nomás ahí, que tiene una subunidad alfa, tiene subunidad beta, la subunidad alfa tiene 92 aminoácidos y las otras son las que varían y le dan especificidad y todo eso viene en el capítulo
respectivo. Hay una señorita de la NH, es como habla, te está explicando, y no se entiende nada. No vamos a llegar a eso. Después están los péptidos, ahí están lo que les decía, ¿no? Estos son hormonas liberadoras, estas son hormonas de la hipófisis anterior, estos péptidos. Y están hilando más. Derivados de aminoácidos, sí. La noradrenalina, la adrenalina, melatonina. Estas son las catecolaminas. Y estas son las hormonas tiroideas. Los dos grupos de hormonas tienen una molécula base, que es la tiro, es decir, el aminoácido tirosina. Y de acuerdo a las particularidades de la glándula, van a ser catecolaminas por un lado o van a ser hormonas tiroideas. ¿Qué falta aquí? ¿Qué se llama ese libro de anatomía y fisiología? Tórtora, ¿qué me dice tórtora? Del tórtora está la presencia, describe y faltaría, ¿no? Gases, el óxido nítrico, como otro que no es hormona esteroidea. Fíjense, eso tendremos que escribir más adelante. Yo dejaré acá esta clase y no hemos tenido oportunidades para mostrar nuestros diseños o preguntas que surgen de la clase. Así que dejaremos para mañana voy a seguir hablando de esto y vamos a ir ya no tanta énfasis como hemos hecho.